Gobernabilidad, cómo lograr tener un gobierno eficaz, un gobierno eficiente, es una de las preocupaciones que se extiende dentro de la clase política, dentro de todos los partidos, de cara a 2018, cuando el resultado podría arrojar que ninguno, ni por supuesto el vencedor, logra imponerse con más del 30% de los votos. Esta fragmentación del voto, esta fragmentación de las preferencias electorales generarán o pueden generar en 2018, en la elección presidencial, un contexto de triunfo muy débil, un gobierno en minoría. De eso vamos a hablar hoy, de los intentos que comienzan a surgir por hacer una reforma que lleve a los gobiernos de coalición no solamente potestativos como están ahora, sino obligatorios en el país a partir de cierto umbral. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñame a ver algunos datos de contexto y venimos aquí a nuestro foro a hablar con dos especialistas, con dos miradas críticas sobre este tema. Los presidentes de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y de la Junta de Coordinación Política, así como los vicecoordinadores del PRD, propusieron reformar los artículos 74, 76 y 89 de la Constitución para conformar gobiernos de coalición ante la posibilidad de que ningún partido gane la presidencia con más de 30% de los votos. La novedad de su propuesta es que, a diferencia de otra reforma de 2014, pretende lograr que la formación de coaliciones de gobierno sea una obligación del presidente electo cuando en alguna de las dos cámaras no tenga la mayoría absoluta. En la clase política se extiende la preocupación por cómo poder gobernar después de 2018, gane quien gane la presidencia ese año. No es un problema menor recibir un país invertebrado por la violencia y el crimen, la falta del crecimiento, el aumento de la pobreza y la necesidad de remodelar el Estado, sin respaldo minoritario de las urnas. Pero sobre todo, la iniciativa trata de atajar el problema de la gobernabilidad en un contexto de pérdida de representatividad de los tres grandes partidos y de fragmentación política por el aumento de ellos, la fuerza del ascenso de una cuarta fuerza con Morena y de los independientes. Los candidatos y legisladores de los principales partidos temen a la ingobernabilidad a la que conducirá una parálisis política por la falta de mayorías claras y estables en el Congreso. El próximo Ejecutivo no quiere naufragar en la ineficacia por la falta de capacidad, voluntad y liderazgo para acuerdos con el Legislativo cuando el partido del presidente no tenga la mayoría en el Legislativo. ¿Es viable una fórmula de gobiernos de coalición en un sistema presidencial? ¿La propuesta se trata de una ilusión? El presidente Enrique Peña Nieto dijo que en su opinión en el país los gobiernos de coalición son una ficción. El expresidente del IFE, José Woldenberg, el expresidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y el senador panista Roberto Gil Suart coincidieron en la necesidad de establecer la segunda vuelta electoral y los gobiernos de coalición, con el fin de generar condiciones de gobernabilidad. Beltrones señaló que el modelo político de México está agotado, pues hay una fragmentación de tres opciones y una cuarta que viene emergiendo que nos está avisando que nos debemos preparar para una nueva gobernabilidad. El senador panista Roberto Gil Suart sostuvo que el modelo político está absolutamente agotado, ya no funciona, porque si hace algunos años el PRI, PAN y PRD representábamos el 90% de la representación, hoy en día no llegamos al 60%. Hemos perdido entonces esa representatividad de la que gozábamos. Gracias por estar con nosotros en Opiniones Encontradas. Vamos a entrarle a un tema que a usted le va a interesar, sobre todo de cara al 2018, y es el tema, los intentos o las propuestas de reforma que ya incluso han llegado a el Congreso sobre los gobiernos de coalición. ¿Son una ficción, como los tildó el presidente Peña? ¿Pueden generarse, pueden darse gobiernos de coalición dentro de un sistema presidencialista como el que caracteriza a nuestro país? De esto vamos a hablar y me da muchísimo gusto que esté con nosotros hoy aquí en Opiniones Encontradas. Fernando Blausarán, como siempre, Fer, un placer tenerte. No, encantado de estar contigo, Pepe, además en tu nueva casa, encantado. Primera vez que vienes acá, ¿verdad? Sí, la otra vez todavía tenía que ir ahí por Bucareli. Exdiputado del PRD, pero déjame decirle, de los más leales que ha estado en este programa desde que empezamos, no nos ha abandonado ni un solo segundo. Muchas gracias. Encantado. Jorge Javier Romero, muchas gracias. Coco, qué bueno que viniste. Sí, un placer tenerte aquí. Gracias. Profesor investigador de la UAM, además una larga historia en partidos políticos, causas, ¿qué más digo? ¿Qué más le agregamos aquí al historial? Nada, muy bien. No, pues coincidimos en muchas causas. Voy a tratar de ser el disonante aquí, porque si no, no va a jalar esto. Sí, porque bueno, lo primero que hay que ver es que pues el país no está bien. Hay un problema de gobernabilidad, claro. Tenemos gobiernos de minoría desde 97.
aunque en 97 todavía fue compartido porque el PRI todavía tenía mayoría en el Senado, etcétera, pero esa diferencia en la Cámara pues modificó, y en lugar de aprovechar la pluralidad con toda su potencialidad, pues bueno, tenemos gobiernos que cada vez se desgastan más precisamente porque no tienen mayorías estables. Más y más porque rápido. los incentivos para la oposición es que le vaya mal al que está en el gobierno, y eso hace además que el gobierno pues busque usar todos los programas de gobierno para fortalecerse a ellos mismos. Entonces se ha generado una dinámica perversa. Entonces, si hay un problema de capacidades, si hay un problema de mala conducción, si hay un problema de errores, pero también hay un problema estructural. O sea, coincides con Manlio Fabio, está agotado el sistema. Manlio Fabio coincide con nosotros. En que, El orden de los productos altera el resultado. No. Además, es cierto, porque es algo que discutimos en la Cámara de Diputados, coincidimos en la legislatura, Manlio Fabio, Beltrones y un servidor. Establecimos en la Constitución un punto que yo veo que ya cambió de opinión Manlio Fabio en un asunto. Ya acepta que no debe de ser potestativo el conformar un gobierno de coalición, que es correcto que tenga esa obligación, aunque con algunos matices. Él plantea, porque junto con la discusión de gobiernos de coalición está la segunda vuelta. La segunda vuelta y entonces él planteó algo interesante, plantea la segunda vuelta como guillotina, así, esa es su expresión, es decir, si en la primera elección no se conforma un gobierno de coalición, entonces hay una segunda vuelta para tener un presidente con mayor fuerza que sí pueda construir su gobierno de coalición. Pero estamos viendo, lo que sí es que hay que hacer el cambio de régimen. Este régimen está agotado. Ahorita regreso contigo, pero eso no es lo que traía la iniciativa del PRD, ¿no? Sobre todo es el tema del 50%. El que no obtiene el 50% irías a un gobierno obligatorio. Sí, esa sería nuestra propuesta. Estamos hablando de lo que él propuso en el foro que hicimos, que es interesante. Lo que hemos nosotros dicho, obviamente, es si no tienes mayoría automática calificada en la Cámara, todavía existe la cláusula de gobernabilidad del 42%. Quien tiene el 42% tendría la mitad más uno de diputados. Eso también hay que quitarlo. Lo correcto es que la Cámara de Diputados sea reflejo fiel de la pluralidad del país. Si un partido tiene el 20%, que tenga el 20% de representantes, una representación pura. Y con esa representación pura construir un gobierno estable, con políticas públicas. Porque ¿cuál es la ventaja? Que en el gobierno de coalición se aprueba el programa de gobierno y con eso se comprometen ya los legisladores a empujarlo. Y además, como tienen que votar el gabinete, tienen que aprobar el gabinete, pues se entiende que el gabinete será plural, estarán representados, y eso es garantía para pues llevar a cabo los cambios, las reformas y darle conducción y gobernabilidad al país. Yo sé que en buena parte de las afirmaciones de Fernando coincides, por tanto mejor te voy a poner a discutir con el presidente Peña, que tildó esta iniciativa como una ficción. ¿Tú consideras que es una ficción? Pues hay un problema que es real, ficción es pensar que alguien va a poder gobernar en el escenario que viene para 2018. ¿Cuál escenario ves? ¿Qué es lo más probable? Ajá. Lo más probable es que tengamos tres bloques que se repartan más o menos el 30 y algo %. El presidente que gane puede ganar con 30 y pocos % de los votos, y con un Congreso que va a reflejar esa fragmentación e incluso mayor, porque en torno a las candidaturas presidenciales se van a agrupar distintos partidos que después no tienen necesariamente por qué estar juntos en el Congreso, ir juntos en el Congreso. Entonces vamos a tener una enorme fragmentación, y este es un problema del diseño del régimen presidencial desde sus orígenes en la Constitución de Estados Unidos en 1787. Ese régimen se diseñó para tener un ejecutivo débil, totalmente acotado por el Congreso, aunque tenía algunos contrapesos como el veto. Bueno, la gente cree que el presidente de Estados Unidos es muy poderoso. Es poderoso porque es el presidente de la mayor potencia del mundo, pero internamente, vean ustedes a Obama. Obama ha sido absolutamente incapaz de pasar una iniciativa relevante desde que se aprobó la ahí está la inmigración, sin ir más y ha tenido problemas para el presupuesto, etcétera. Es decir, todos los regímenes presidenciales tienen este conflicto potencial entre ejecutivo y legislativo. Si a esto se le suma la enorme fragmentación, que es reflejo de la pluralidad, y a mí me parecería mucho más grave tratar de recortar esa pluralidad artificialmente que dejar que se exprese. Bueno, si a eso se le suma eso, entonces necesitas efectivamente mecanismos institucionales, como dice Fernando, para que generar incentivos para que los partidos pacten entre sí, de cara a la sociedad, porque hay un hecho. Desde que el presidente de la República perdió la mayoría para hacer reformas constitucionales en 1988, se han dado coaliciones.
Lo que pasa es que son coaliciones que se dan por debajo de la mesa A ver, y se dan intercambiando favores y se dan intercambiando recursos. Lo que necesitamos es un sistema que haga que las coaliciones se hagan explícitas, claras, con programas escritas, con programas ante los electores, ante los ciudadanos. Muy programáticas. ¿Hasta dónde? Esa es la pregunta también. Esta clase de mecanismos pueden ser en ciertas, no los mecanismos para recortar artificialmente la pluralidad, sino mecanismos como incentivos para lograr, digamos, esos cambios institucionales, por ejemplo, en un contexto de ascenso de una fuerza como, por ejemplo, Morena, frente, digamos, a tres partidos que, como estamos viendo en el Senado, Fernando, está PAN, PRD y PRI, los tres están jalando parejo en buena parte de las iniciativas. Bueno, estamos con lo del fiscal, estamos con la reforma electoral. Es lo que ¿Hasta dónde es un mecanismo, digamos, también de preservación o puede ser de preservación de los tres partidos? Es lo que dice Jorge. Los acuerdos no los conocemos. Yo todavía no me cabe en la cabeza por qué aprobaron a Cervantes como procurador, perfilándolo para ser fiscal durante 10 años. ¿A cambio de qué se le da al peñismo pues la posibilidad de cubrirse las espaldas? Lo mismo que no se aceptó con Duarte, con los dos Duartes y con Borge, ahora se acepta. ¿A cambio de qué? ¿Cuál fue la negociación? ¿Cuál fue el acuerdo? Eso está privado y eso es lo que ayudaría mucho haciendo que gobiernos de coalición establecieran un acuerdo programático, público, claro, de a qué vamos y con conducción compartida. Lo que sí sabemos es que este régimen no está funcionando. Y el cambio de régimen no es un cambio de personas, es también un cambio estructural. Sí hay incapacidad, pero también hay una estructura que fomenta pues la arbitrariedad, que fomenta la corrupción, la impunidad. Todo esto tiene que ver con ese régimen desgastado del presidencialismo. Si son además acuerdos informales, estamos hablando de simulaciones o de pactos sin rendición de cuentas. Ayuda, por ejemplo, en el presupuesto. ¿Cómo se ha pactado los presupuestos en los últimos tiempos en México? Con lo que en inglés se ha llamado, en Estados Unidos se le llama el pork barrel, que es generar fondos para que se repartan entre los diputados, para que se repartan entre los grupos políticos. Lo acabamos de ver y mira qué tranquilo está el Congreso en ese tema. ¿Viste la negociación para incrementar las bolsas de asignación a los diputados? Claro, eso es el pork barrel y eso es lo que te garantiza que voten a favor de tu presupuesto. Eso, por supuesto, es una forma enmascarada de corrupción. Por supuesto. Es una forma enmascarada de corrupción. Estás negociando el presupuesto, dándole dinero, recursos directos. Son una especie de mordidas. Son mordidas. Hay unas y eso más o menos regímenes presidenciales. Tiene razón, Coco, pero hay unas que son más o menos explícitas. Por ejemplo, los partidos tienen a sus gobiernos. Pues, ¿qué tantos recursos quieres para tu gobierno? ¿Qué programas quieres para tu gobierno? Entonces, si tú votas a favor, yo le doy condiciones a tu gobierno para que las tenga. Si no, eso es, digamos, que un chantaje más o menos explícito abierto. El otro es el que dice Coco, que es el modelo Estado de México que lo llevaron al Congreso Federal, que es cada diputado tiene una bolsa para poder gestionar. Y luego de ahí vienen obviamente los famosos moches de que tú me regresas una parte de la obra. Pero hay otro que es todavía peor, que es soterrado, y ese es para los senadores. Los senadores negocian presupuesto, pero negocian presupuesto con Hacienda en una mesa paralela por debajo, para que haya bolsas, para que los senadores también puedan estar. Y yo me pregunto, como no es explícito qué dieron a cambio de la ratificación de Cervantes, de Arely, de este reparto de la reforma electoral, de tribunales, de magistrados en el tribunal, uno se pregunta si no estuvo también la negociación presupuestal abajo, las bolsas que llegan y Hacienda se sienta con los coordinadores, etcétera, y luego ya pues los coordinadores se ponen de acuerdo con sus senadores para tener programas y recursos. Hasta multas electorales puede haber ahí en juego, disminuir el castigo. Pero el punto incluso con lo del Senado es más difícil de comprobar, porque como es una negociación con Hacienda fuera de la Cámara que tiene que decidir el presupuesto, no hay registro. No hay registro, lo acuerdan allá y simplemente dicen, a ver, aquí está tu bolsa, y ya cuando llega a la Cámara está la bolsa que acordaron con el Senado. Esto sí es una compra. La verdad es que es mantener
a este zombie, por decirlo, a este muerto viviente que es nuestro sistema político como está, pues cada vez es más pernicioso y se generan políticas cada vez más corruptas, más perversas. Y además no es un fenómeno exclusivo de México. Hay que ver la crisis de Brasil para ver cómo esa también es una crisis del régimen ¿Cómo se llama no se me olvidó el nombre? ¿Bailato? ¿Cómo era? El Menelao, ¿cómo era? Menelao, Bailato. El caso es ritmo del Menelao, está clarísimo. pero el hecho es que ahí también hay una crisis del régimen presidencial. Lula gobernó, falta que estuviera aquí Hernán para que nos lo confirmara, Lula gobernó repartiendo dinero entre los diputados para tener una coalición estable, como lo había hecho Álvaro Obregón en México en su tiempo. Lo que pasa es que aquí no tuvimos eso durante muchísimos años porque era el régimen del PRI que disciplinaba a los diputados y los senadores porque con la no reelección inmediata y que hacía que interior. Claro, porque como los diputados y senadores sabían que en la siguiente ronda no podían reelegirse, sabían que tenían que ser leales y disciplinados con el que repartía el empleo. ¿Quién repartía el empleo? El presidente de la República. Entonces todos serenos. Pero eso se acabó con la pluralidad, eso se acaba con la democracia, y yo pienso que en los regímenes presidenciales tienen serios problemas de gobernabilidad cuando hay pluralidad democrática. Claro, no hay régimen perfecto. Tampoco los regímenes parlamentarios te resuelven todo como por varita, como por ensalmo, ¿no? Ahí está España ahora, después de casi un año. Casi un año sin gobierno. 315 días estuvieron con gobierno en funciones, que es un gobierno limitado, ¿no? Finalmente ya lograron un acuerdo político, fue un proceso largo de negociación, pero finalmente la negociación se dio. Y se da de cara a los electores. Cada quien paga sus costos. El Partido Socialista pagará su costo, Podemos pagará su costo, pero todo se hace de cara a los electores. Eso es lo que España no ocurre. Con Rajoy no sé si vaya a pagar su costo, pero en fin. Bueno, el resto de los españoles. Estamos hablando de los gobiernos de coalición, un escenario para el país en el futuro inmediato. Estamos hablando con Jorge Javier Romero, profesor investigador de la UAM, Xochimilco, y con Fernando Berlauzarán, exdiputado del PRD. Galileo, además, así es. Cabeza del grupo. Galileo, Fer, me quedé contigo. A ver, sí hay gente que no cree en esos dos mecanismos, como por ejemplo el presidente Peña, que dice, se lo preguntaba a Jorge, eso es una ficción. Mira, yo voy a decir algo que es de escándalo. Yo le creo al presidente cuando dice que no se levanta con las ganas de joder a México. Le creo. Pero entonces que no lo haga sin querer queriendo, ¿no? ¿Qué tipo de país le quiere dejar al sucesor y con qué condiciones? Nos quiere dejar el país como Duarte se lo está dejando a su sucesor en Veracruz. Que, mira, ha habido 4 años el gobierno. Los 2 primeros los hizo con el Pacto por México, que fue un pacto programático, claro, le dio una coalición, le dio gobernabilidad, fue un pacto pues público, era por estas razones. Él mismo pues decidió acabar con el Pacto por México con la reforma energética que violaba lo que él mismo había establecido. También en la de telecomunicaciones en la secundaria, pero básicamente por la reforma energética, 2 años a los 2 años. Bueno, ¿qué ha sucedido los otros 2 años? Los primeros 2 años era Saving México, ¿no? Y era el hombre de las reformas el que podía acá. Los 2 años después de que él mató el Pacto por México aquí, no ha tenido manera. Y hay una descomposición creciente. ¿A dónde vamos a llegar? Pensemos a dónde vamos a llegar si esto sigue y en qué condiciones tendrá un gobierno, porque Jorge Javier quizás es optimista cuando dice que el próximo presidente puede tener más de 30, sí, quizás tenga menos de 30% el próximo presidente, y con esas condiciones gobernar, ¿cómo lo va a hacer? ¿No? Las tentaciones para el autoritarismo serán muy grandes. Entonces, los problemas de la democracia los tenemos que resolver con más democracia, con mejor democracia y más democracia, y eso es lo que sería hacer las coaliciones, hacer incentivos para la colaboración. Hay otro actor que no está interesado, que es un actor en ascenso, un actor, digamos, el de las expectativas en crecimiento, que es el López Obrador. Claro, así es. Y lo que está viendo es, se están poniendo de acuerdo los 3 partidos para hacerme una iniciativa a modo para ellos ir en alianza y frenarme. Pero a ver, imaginemos que López Obrador gana la presidencia. Este es un país que, digamos que no deja de hacer leyes, por supuesto, ad hoc. Sí. No, pero imaginemos que Andrés Manuel López Obrador gana la presidencia en 2018. En el escenario que estamos viendo,
Evidentemente va a ser un presidente Muy débil. de minoría. Así es. Tiene razón Fernando. ¿Qué tal si en lugar de 3 bloques se forman 4 bloques y tenemos que, el presidente con 28% de la votación Así y con una capacidad de tener mayoría en el Congreso mínima? No, absolutamente imposible. Imaginemos que gana. ¿Cómo va a gobernar Andrés Manuel López Obrador? Sí, respeta la Constitución, a la hora que mande su presupuesto, a la hora que saque su agenda de reformas, que me imagino que alguna tendrá, yo no la conozco, pero me imagino que tendrá una agenda de reformas, la tendrá que pasar por el Congreso. ¿O qué? ¿O va a gobernar? No va a funcionar los bandos, porque bandos se van a meter en la ciudad. Sí, claro, no o va a gobernar bandos. por decreto y Exacto. referéndum, ¿no? Cuando no tuvo la mayoría en la Asamblea Legislativa, gobernó con bandos, Sí. ¿no? En Acapulco, en parte de su discurso, no solo dijo lo de la amnistía anticipada para corruptos y violadores de derechos humanos, que a mí me parece preocupante porque da un mensaje de impunidad terrible. También dijo que las reformas estructurales las iba a preguntar directamente a la gente. Es decir, no me interesa el Congreso, saltar al Congreso. Esa es la experiencia de Fujimori, es la experiencia de Chávez, etcétera. Perdón, es esa, ¿no? Yo sé que se les ponen los pelos parados siempre y cualquier cosa que no les gusta, siempre dicen, es un complot, me quieren detener, lo que sea. La verdad es que el problema de este país no es de una persona, no es institucional, es institucional, sí. Es estructural. Ahora, a ver, si es institucional, cabe hacer, digamos, introducir esta clase de incentivos, de mecanismos para no recortar la probabilidad y sí fomentar, digamos, los pactos en un régimen presidencial. Yo creo que se puede hacer un diseño fino. Sí, a pesar del peso que tiene la figura presidencial, tenemos que aceptar del que presidencialismo mexicano. Pero tenemos que aceptar que el presidente de los viejos tiempos ya es irrecuperable. Tenemos que aceptar que ahora el presidente de la República tiene una gran relevancia, pero está fuertemente acotado por el Congreso. Y si queremos formar gobiernos estables, la única manera es hacerlo a través del pacto o recortando democracia, ya sea por la vía plebiscitaria de referéndum, que es la típica de los dictadores y de los regímenes autoritarios, o haciendo malabares de ingeniería institucional para formar mayorías artificiales con sobrerepresentación de los partidos, recortando, por ejemplo, poniendo más obstáculos para el registro de los partidos, que demasiado proteccionismo electoral tenemos ya en México a lo largo de la historia como para seguir por esa vía. Tenemos que aceptar que el país es diverso, somos 120 millones de mexicanos con posiciones muy diversas que tienen que tener cauce político. Tan diversos que ahí es cuando uno se pregunta, Fernando, ¿qué viabilidad puede tener una reforma de esta naturaleza? Traes al PRI diciendo, el presidente no está de acuerdo. Mientras, otra parte del PRI, Manlio, dice, claro que sí, el régimen se agotó. Tienes al PAN, que en algunas cosas tampoco está de acuerdo. Y el PRD no me queda muy claro. Iría con las dos. Mira, ¿es viable que esto salga? No, pues es que el problema de lo chiquito que luego es la clase política, o sectores de la clase política. Todo el mundo quiere ganarse el carro completo, tener el carro completo y decir, póngame las velocidades del presidencialismo a todo lo que da, ¿no? Aunque luego ya veré cómo... Con los incentivos del parlamentarismo. Claro, aunque ya veré luego cómo gobierno. Eso está mal. Ahora sí que debiéramos recuperar un poco a Rose, cuando dice, legislemos con el velo de la ignorancia. No sepamos dónde está, porque todo el mundo quiere jugar a que ellos van a estar hasta arriba y entonces no quieren acordar con nadie. ¿Por qué no pensamos y que cada quien diga, ¿y si soy oposición? ¿No? Sí, ¿cómo incido si soy oposición en la lógica de levantar? Y de esa manera, además, no haces que el opositor siempre esté jugando a que le vaya mal al del gobierno. Porque entre peor le vaya al gobierno, mejor le va a la oposición electoralmente. Ese es el incentivo que hoy tenemos, ¿no? Y es lo que sucede. Cuando alguien quiere ser responsable y jugar a los acuerdos, te la cobran en las urnas porque el incentivo es el otro. Pero no hay estadistas. Vamos a la recta final del programa, estamos hablando de cómo lograr tener gobiernos eficaces, eficientes en este país. A usted seguramente esta es una pregunta que todos los días se hace cuando ven el nivel de problemas que tenemos de inseguridad, en ecología, medio ambiente, etcétera, y las escasas y débiles respuestas. Fernando Belauzarán, exdiputado del PRD, y en el corte decíamos, hay todavía caballos que tienen que correr en este país
Sí, pero la verdad es que yo espero que gane la responsabilidad. Qué bueno que Manlio Fabio Beltrones desde el PRI esté dando esta batalla. Los Galileos estamos metidos de lleno a buscar el cambio de régimen, y qué bueno que otras expresiones del partido ya metieron sus iniciativas también para buscar cambio de régimen, gobierno de coalición, segunda vuelta, etcétera. Y tenemos a la discusión y que participe verdaderamente la sociedad civil, etcétera. Sí tenemos un problema estructural y la verdad es que tenemos que encontrarle una salida a la polarización y descomposición creciente del país. Y además, la división de poderes. Sí. El cambio de régimen fortalecería la división de poderes. Ahorita lo que tenemos, el problema que tenemos es eso, esa tendencia del presidencialismo, aunque ya esté en declive y como se dice, de controlarlo todo. En los estados se ve de manera más grotesca, pero no deja de reproducirse también a nivel nacional, que es gobernantes que tienen controlado a los otros poderes, que tienen controlados a los órganos autónomos, que tienen controlados algunos medios de comunicación y que tienen controlados incluso algunos partidos de oposición, ¿no? Y entonces el gobierno tiene la tentación incluso, ¿no? Oye, ahí no necesitas gobiernos de coalición, el gobierno no solo se parecen al viejo modelo del presidencialismo del siglo XX. Es que la alternancia en México o la democratización en México, la transición a la democracia en México no cambió las reglas no escritas del régimen, se mantienen las reglas no escritas del régimen. Es más, mi percepción es que la transición a la democracia es un buen debate que tendría yo con los del Instituto de la Transición Democrática, es que el PRI llegó y dijo, quieren el poder, pásenle a la fiesta. Exacto. Pero pásenle a la fiesta con mis normas no escritas, con mis códigos, y donde es una vía la política para enriquecer. Oye, se trata de cambiar, se trata de compartir, no de cambiar el ejercicio del poder, que no es lo mismo, pero voy contigo, y es, a ver, tú decías hace un momento, es que quizá esto no va a cambiar hasta que algunos fracasen, como es los que llevan 3 veces intentando llegar como López Obrador. Pero hay otro factor que también me llama la atención. Si desde la sociedad civil no hemos visto un movimiento de demanda por el cambio de régimen, ha sido aquí, ¿eh? Sí, no, o sea, ¿verdad? Ves por corrupción, ves por transparencia, hemos visto por otros temas, pero por no, es un matrimonios tema igualitarios. Es un tema que etcétera. Se entiende poco. Y sí se necesita un diseño muy fino. Hace falta que corran los que no han corrido, pues es que el problema del cambio institucional es que los actores se aferran a las reglas existentes con las que saben jugar hasta que hay una serie de fracasos reiterados que provocan el cambio. Sí, no, porque si no se ponen en desuso, o sea, no puedes correr donde no sabes. Exacto, bueno, pero el caso es que ahora ya resulta imprescindible que los actores políticos se den cuenta que van al despeñadero si no se ponen a diseñar unas nuevas reglas de manera fina. Decía yo lo de la segunda vuelta tiene que estar, si hay segunda vuelta, esta tiene que estar vinculada a un cambio que fuerce las coaliciones de gobierno, porque la segunda vuelta, sin que existan mecanismos para formar coaliciones, da una falsa imagen de fortaleza que lleva al fracaso. Le pasó a Fujimori, el actual presidente de Perú llegó con el 50% arañado de los votos, pero solo tiene 18 diputados en el Congreso. En eso no va a poder gobernar. En eso coinciden, tendrían que ser las dos, porque si solamente fuera segunda vuelta sería... Y es más importante la formación de coaliciones que la segunda vuelta, pero la segunda vuelta también ayudaría a mejorar las cosas. La discusión, y que me parece interesante que se puso, es si la segunda vuelta se daría de cualquier manera para tener un presidente con el 50% más uno, en el entendido, como dice Jorge Javier, de que en la primera vuelta se constituya el Congreso, porque es cuando uno vota con el corazón, con la convicción. Esa es tu convicción ideológica, esa es la que tienes que tener representada. O la otra, que es la que se planteó por Manlio Fabio Beltrones, que dice que sea guillotina. Si no construyes el gobierno de coalición, entonces nos vamos a una segunda vuelta. Yo prefiero, a mí me gusta más la primera, sinceramente, pero la segunda también está para considerarse y debatirse, y discutirse y llegar a un acuerdo. Lo que sí es que no podemos seguir como estamos. Si hay un tremendo desgaste de este sistema, de este régimen, cada vez vamos peor, cada vez los presidentes se desgastan más, están más débiles, tienen un manejo discrecional, pero las prácticas corruptas ahí siguen. Y eso es pues gravísimo, porque uno no ve cómo dice, qué presidente tan débil, pero pone a su fiscal carnal guardaespaldas por una década, ¿no? A pesar de eso, sí, es una contradicción. Y eso es patético. ¿Por qué? Sí, porque tienen el manejo discrecional de los recursos. Porque además hay una facultad que tiene el Ejecutivo, que es, aunque el Congreso determine el presupuesto, ellos luego lo pueden modificar a su antojo, sin necesidad de volverlo a pasar en el Congreso. Claro, esa discrecionalidad favorece a la corrupción de los actores. Claro, porque ese es un presupuesto. Pero, bueno, es que esto... Te diría, de cara, el 18 ya está aquí.
¿Ya está aquí? No, habría para hacer una reforma de esta naturaleza, estamos hablando de año y medio, pues, porque luego empieza el periodo electoral. Yo la veo muy cuesta arriba, pero la ves? yo la veo... tiene que pasar, vaya? Pues lo que tiene que pasar... Así como dicen en la elección gringa, para que Hitler se caiga, tendría que pasar un hecho tremendo. ¿Qué tendría que pasar aquí? No, lo que tiene que pasar es que se vea la amenaza seria de la ingobernabilidad como una cosa que tenemos aquí presente ya. Claro, mientras se estén formando coaliciones debajo de la mesa, no de cara a los electores, sino solamente con base en sus intereses mezquinos, pues ahí tenemos coaliciones opacas. El nombramiento de Cervantes es prueba de que existe una coalición opaca. Una ratificación sin debate parlamentario. Lo que necesitamos también es una exigencia mayor. Pues Claro, lo que necesitamos es una mayor exigencia social para que las coaliciones sean explícitas y claras y no debajo de la mesa. Tenemos que, por ejemplo, ahora con esta cuestión de Cervantes, donde estamos moviendo una petición en Change para que Cervantes o renuncie antes de que se apruebe la nueva ley o no se apruebe la nueva ley hasta que Cervantes deje de ser procurador, para que la Fiscalía nazca como un órgano autónomo. Bueno, ahí lo que estamos haciendo es elevándole el nivel de exigencia a los políticos. Y eso es lo que tenemos que hacer también con este tema. Subirles el costo, que no haya habido el cambio de régimen es fundamental. Que no haya habido una transacción de fiscales, porque viene el fiscal anticorrupción, entonces no haya sido de una cuota para mí, una cuota para ti. Oiga, yo por lo pronto tengo que cambiarlos por el siguiente programa porque se me terminó el tiempo. Les agradezco muchísimo a los dos, Juan Javier. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.